Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Reporte Médico. Recuerden activar la campanita y seguirnos a través de www.reportemedico.com, también a través de nuestro Instagram, Reporte Médico RD. A propósito de que la semana pasada se conmemoró el Día Mundial del Asma, como se celebra cada año a partir de 1995. 98, desde 1998 se celebra esta fecha conmemorativa cada primer martes de mayo. Nosotros tenemos un invitado de lujo que es parte de nuestro consejo médico editorial. Estamos hablando del doctor José Alberto Torres, alergólogo y por supuesto conocedor de toda esta patología como lo es el asma. Bienvenido, doctor. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí compartiendo este momento. De verdad que un placer que vuelva a nuestro espacio. Y las cifras del asma en República Dominicana. Vamos a empezar por allí, para empezar a desmembrar todo esto que de verdad causa alerta en muchas. Bien, mira, si extrapoláramos las cifras que hay en nuestro entorno, en el área del Caribe, Centroamérica, se habla de que aproximadamente un cuarto de la población padece esta condición. Estamos hablando de un 20%, alrededor de un 20%, que padece esta condición, que es una patología que empieza a debutar desde temprana edad. O sea, ya tenemos niños que una vez pasan la fase de lactancia, pues empiezan a desencadenar los típicos síntomas del asma, como son las crisis de tos, acompañadas a veces de broncoespasmo, o sea, dificultad para respirar, los famosos, como la gente conoce, el apretarse del pecho, el apretamiento del pecho, que no es más que la obstrucción de la vía aérea. Exacto. También tenemos lo que son las sibilancias, los ruidos, el ruido característico que emite la salida del aire, o sea, intentando salir, venciendo la resistencia de ese bronquio que está cerrado, ese pitido que es muy llamativo y distintivo de esta patología. Pues empiezan a aparecer estos episodios en los pacientes de temprana edad, vuelvo a repetir, muchas veces asociadas a infecciones virales, y a medida que el niño pues ya se va poniendo en contacto con su medio ambiente, se expone a unas sustancias de naturaleza animal o vegetal, proteínas, que nosotros llamamos alérgenos, que esos alérgenos van a incidir directamente sobre el sistema inmunológico que está alojado en la vía respiratoria, desde la nariz hasta los bronquios. Y entonces van a generar una respuesta inmunológica que va a traer como consecuencia estos síntomas que ya he mencionado, lo que es la tos, la disnea o dificultad respiratoria, las sibilancias o pitidos en el pecho y la opresión torácica. Esos son los 4 síntomas cardinales que identifican a esta patología. Exacto. Entonces, vuelvo a incidir en que las cifras alrededor de que manejamos en nuestro país, nuestro entorno, alrededor del 20% de la población, siendo más incidente en la población infantil, adolescente, adulto joven, y habiendo una brecha, digamos, entre la población en este grupo de edad hasta la tercera edad, que también podemos encontrar pacientes que pueden debutar con la enfermedad o que incluso fueron no, porque el asma nunca desaparece. El asma, digamos, se mitiga o se queda asintomática durante un gran periodo de tiempo y puede reaparecer en la tercera edad, que también es otro grupo característico muy importante con sus peculiaridades. También tenemos otro grupo que son las mujeres embarazadas, donde hasta un tercio de las pacientes pueden presentar síntomas asmáticos
que son agravados obviamente por esa condición fisiológica que no es más que el aumento del volumen abdominal y torácico por el propio embarazo. Entonces es una patología que a nivel mundial, así sí te puedo dar unas cifras más exactas, anda alrededor de 250 millones de habitantes. Cifras que están distribuidas en los 5 continentes, no importando ni la raza, ni la condición socioeconómica, ni el grupo de edad, ni sexo, nada. O sea, no existe una variable sociodemográfica específica de esta enfermedad. O sea, esta enfermedad afecta a todo el mundo por igual y es una enfermedad que ha ido aumentando en las últimas décadas debido a múltiples factores. Entre ellos, por mencionarte algunos, los factores ambientales, lo que es el cambio climático, todo lo que es la contaminación ambiental, que nos está afectando seriamente y de forma muy patente. Lo estamos viendo en nuestro país con todos estos fenómenos naturales que estamos viendo cada año con más insistencia y agresividad, como las tormentas del polvo del Sahara. Si a esto tú le añades también, pues lamentablemente la contaminación de las partículas diésel y de todas las partículas que hay industriales en nuestro medio ambiente, más también factores de tipo genético. Ya se han identificado unos cuantos genes que se transmiten de generación en generación y que están implicados directamente en la génesis u origen de las enfermedades alérgicas, entre ellas el asma, que el asma tiene un componente alérgico hasta en un 80% de los casos. Hereditario. Sí. Otros factores también a mencionar, a destacar de forma importante es la nula o baja lactancia materna. La lactancia materna tiene un efecto protector frente a las enfermedades alérgicas, ya que digamos que confiere una inmunidad importante y eso previene ya no solamente infecciones, sino también las manifestaciones alérgicas a temprana edad. De igual manera, el abuso de antibióticos, la automedicación, que es un problema serio en nuestra comunidad. También eso lo que hace es que el sistema inmunológico para el que está desarrollado para combatir las infecciones, pues deje de funcionar y manda una señal equivocada y entonces lo que hace es que se desvía la respuesta inmunológica hacia la expresión de enfermedades alérgicas. Por mencionarte algunos de los elementos, digamos, factores que están condicionando el hecho de que haya más enfermedades alérgicas hoy día a nivel mundial. Y bueno, esta enfermedad, que es una enfermedad que ha ido, digamos, evolucionando lo que es la parte diagnóstica. Hoy día tenemos técnicas más exactas, más precisas para diagnosticar la enfermedad. Incluso se conoce mejor la fisiopatología de la enfermedad y nos ha permitido ya identificar diferentes patrones o perfiles de pacientes. A pesar de que todo lo consideramos asma, pero hoy día, conociendo la fisiopatología y sabiendo cuáles son los elementos, las moléculas y las vías inflamatorias que están asociadas a la enfermedad, podemos perfilar diferentes patrones de pacientes. Y eso nos ha permitido, pues, personalizar los tratamientos. Hoy día contamos ya no solamente con las típicas bombitas, como llama la gente, los broncodilatadores, esteroides inhalados, que son la piedra angular del tratamiento en el asmático, sino que también tenemos los medicamentos biológicos, los anticuerpos monoclonales, que son moléculas específicas que se han diseñado para bloquear las distintas vías inflamatorias, ya no solamente del asma, sino de otras enfermedades que también hoy día para las cuales se utilizan estos medicamentos. Pues en el caso del asma, los medicamentos biológicos que se conocen, bueno, que se han empezado a utilizar desde hace una década, han venido a revolucionar lo que es la parte terapéutica de esta enfermedad. Y por eso es que ya contamos con varios de estos medicamentos en el mercado, dentro del arsenal terapéutico, y podemos, afortunadamente, una vez digamos, perfilado un tipo de paciente, personalizar el tratamiento y administrar la molécula específica para ese paciente. Doctor, hablando de lo que pasamos escasamente hace pocos años, como el COVID-19, el asma, ¿cómo fue ese proceso de desarrollo de los pacientes asmáticos? Fíjate, mira, curiosamente y paradójicamente, se pensaba que los pacientes asmáticos iban a ser un grupo de riesgo. Sin embargo, a medida que se conoció la fisiopatología del
COVID, ¿verdad? Cómo este virus pues penetraba dentro del sistema respiratorio, cuáles eran las células que atacaba, cómo realmente desencadenaba esa respuesta inflamatoria intensa que luego iba a dar al traste con todos los síntomas, sobre todo respiratorios, pero que era una enfermedad que podía afectar cualquier órgano, como se vio. Pues realmente los pacientes alérgicos tenían a su favor un efecto protector, digamos. Entonces, por eso es que los pacientes, el hecho de ser asmático no era una condición específica, como sí lo eran, por ejemplo, los pacientes hipertensos, o pacientes diabéticos, o pacientes nefrópatas, sino que los pacientes alérgicos, precisamente por el tipo de respuesta inmunológica que tienen estos pacientes, pues no eran tan agredidos como el resto de la... O sea, tenían la misma posibilidad de ser agredidos como la población normal. O sea, que el hecho de tú ser asmático no quería decir que tú ibas a tener... un factor de riesgo. No era un factor de riesgo. De hecho, si te buscas la literatura de hoy día, verás que el asma no aparece como un factor de riesgo dentro de estos pacientes. Ahora bien, no quería decir que un paciente asmático que sufriera COVID y que estuviera mal controlado de su asma pudiera tener más complicaciones. Eso es otra cosa. Pero el hecho de ser asmático per se no quería ser factor de riesgo. Y un paciente atravesando por un COVID fuerte puede desarrollar un asma también. No, porque son enfermedades completamente diferentes. Porque date cuenta que el COVID es una infección. Y entonces aquí la respuesta inmunológica es diferente a la respuesta inmunológica hacia las enfermedades alérgicas, que es una reacción de hipersensibilidad. En este caso, manejada por la inmunoglobulina E, o sea que es la que modula esta respuesta, la IgE. Mientras que las infecciones tienen una respuesta inmunitaria diferente. ¿Verdad? No te digo con esto que no puedan solaparse una con otra, pero el hecho de tener una no quería decir que tenías que tener la otra por obligatoriedad. ¿Entiendes? Entonces, obviamente hubo pacientes asmáticos que murieron, pero los que murieron seguramente tendrían otras condiciones añadidas que sí serían factores de riesgo y por lo cual murieron. Y mira que tú mencionas ahora, no sé si te enteraste que hoy la Organización Mundial de la Salud ya finalmente levantó, digamos, declaró el final de la pandemia del COVID-19. Hoy se han levantado todas las medidas de restricción sanitaria a nivel mundial. Afortunadamente, después de esta terrible pesadilla que hemos vivido en los últimos años, y que esperemos que no vuelva a ocurrir, o que si ocurre vuelva dentro de 100 años. 100 años más. Que no estemos aquí nosotros, ¿verdad? Pero ha sido realmente para nuestra generación que nos ha tocado vivir esta experiencia y que afortunadamente seguimos aquí con vida. No lo pueden decir, lamentablemente, la cantidad de personas que fallecieron, amigos, vecinos, colegas, anónimos. O sea, todas las millones de 20 millones de personas a nivel mundial fallecieron de COVID. Fue terrible y esperemos que esto no vuelva a repetir y no se repita. Doctor, vamos a hacer una pausa y ya volvemos, porque este programa está muy interesante sobre el asma con el doctor José Alberto Torres, parte de nuestro consejo médico en Reporte Médico. Ya volvemos. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. Bueno, y ya estamos de vuelta acá en Reporte Médico. Hoy nos acompaña el doctor José Alberto Torres. Venimos conversando sobre el Día Mundial del Asma. Doctor, vamos a seguir hablando de la celebración de este día. Bien, mira, el Día Mundial del Asma se celebra desde hace 25 años. La primera ocasión fue el primer martes de mayo del año 1998 y desde entonces, esto por iniciativa precisamente de lo que es la GINA, que es la Global Initiative for Asthma, o sea, la iniciativa global para el asma.
que es un network, una red Exacto. que reúne expertos de más de 35 países a nivel mundial, expertos en asma, ¿no? Digamos, ahí hay alergólogos, neumólogos, básicamente. Exacto. Entonces, esa red lo que busca es, año tras año, conmemorar esta fecha con la finalidad de dar a conocer la enfermedad, sobre todo la importancia y también lo que es la parte de impacto a nivel sanitario en todos los países del mundo. Y en particular los países, digamos, de medianos y bajos recursos, que es donde realmente la enfermedad impacta con mayor dureza. Porque es una enfermedad que, a pesar de que en los países de primer mundo, pues los índices de mortalidad no son altos, no menos cierto es que en los países como el nuestro y los países de nuestro entorno, sí hay una alta tasa de mortalidad, de morbimortalidad por asma. Y básicamente es porque hay desconocimiento de la patología, no hay suficientes especialistas ni medios para identificar la patología y para darle un seguimiento adecuado en las consultas especializadas. Y también en la parte de medicamentos, pues no hay los suficientes medicamentos, o los medicamentos que hay son costosos y no están al alcance de todo el público. Entonces, esta iniciativa pues busca llamar la atención de esa manera, haciendo programas de promoción de salud, buscando crear estrategias entre todos los países para que de alguna manera los países menos agraciados económicamente pues puedan acceder a programas digamos de ayuda, contribuciones y que estemos empapados, que no estemos aislados del resto de la población mundial, sino que estemos empapados de la realidad y de todo lo que va apareciendo y descubriéndose en cuanto a esta enfermedad. Entonces, cada año se suman más países, se suman más sociedades médicas especializadas y que reconocen realmente la importancia de esta enfermedad. Vuelvo a repetir que afecta a 250 millones de personas en todo el mundo. No importa el grupo de edad, ni importa tampoco la clase socioeconómica. Y en esta ocasión, el eslogan escogido fue asma, cuidado para todos. Y con esto, lo que viene a referir no solamente cuidado de todos los grupos de edad, sino cuidado de todos los países, o sea, de todos los medios, no importando las condiciones económicas, para que esta patología de alguna manera se pueda atajar. Afortunadamente, como te dije hace un ratito, ya en los últimos años, pues se ha conocido más la enfermedad. Hemos avanzado bastante, o sea, digamos de forma muy considerable en la parte fisiopatológica, reconocimiento de la enfermedad. Por lo tanto, eso ha permitido que la industria farmacéutica haya podido desarrollar nuevas estrategias de, digamos, terapéuticas, nuevas líneas de investigación, nuevos medicamentos que van a ir precisamente a esos targets donde mediante estos medicamentos podemos atajar la evolución de la enfermedad y podemos controlarla. Podemos hablar de algunos de los medicamentos más usuales que han ido en la evolución de la molécula. Por mencionarte, el primero que se desarrolló en el asma es el omalizumab, por allá por el año 2002, 2003. Me recuerdo que estaba yo en la época de siendo residente en Madrid. Recuerdo que fue cuando se empezó a hablar de la molécula y asistí, me acuerdo, al lanzamiento de la molécula en España. Qué bueno. Y ese medicamento inicialmente se empezó a utilizar en asma en adultos, pero a medida que se fue viendo los resultados, se añadió la población adolescente y hasta la población infantil. Qué bueno. Y a partir de ahí, pues otros laboratorios se sumaron también a investigar y a empezar a desarrollar otras moléculas. Y hoy día tenemos moléculas como el benralizumab, mepolizumab, el dupilumab y otras que están en fase 3 ya, o sea, la fase terminal de los estudios de investigación para salir pronto al mercado. Y vuelvo a repetir que son drogas, son medicamentos que lo que hacen es bloquear las distintas cascadas de inflamación, las distintas moléculas que participan en la cascada de inflamación de esta enfermedad. No, interesante, doctor, de verdad. Vamos en un proceso donde un paciente deja de sufrir la enfermedad por un periodo largo de tiempo. Esa prevalencia
¿Por qué se vuelve a desarrollar el asma? Mira. ¿Qué vuelve a ser el factor común dentro de todo esto? Como te decía al principio, esta enfermedad tiene unos picos a lo largo de la vida de una persona. Los primeros años de vida son cruciales porque es cuando empieza el sistema inmunológico a desarrollarse, es cuando el individuo se empieza a exponer a todos los factores ambientales. Y entonces ya empieza el sistema inmunológico a sensibilizarse a esos distintos alérgenos ambientales. Más luego añádele todos los factores irritantes, como el humo del tabaco, las tormentas de arena del polvo del Sahara, todos los productos ambientales químicos que hay, contaminantes, etcétera, etcétera. Entonces, eso de alguna manera va a influir todo eso en el sistema respiratorio, o sea, lo que es la vía aérea, se inflama, se irrita, se obstruye, y entonces el paciente empieza a presentar los síntomas. Entonces el paciente, pues obviamente acude al médico o acude a emergencia. Muchos de ellos se limitan a ir a emergencia solamente cuando tienen las crisis de asma y no acudan al especialista, que es un grave error. O muchas veces el paciente solamente va a recibir tratamiento en emergencia, lo tratan, se alivian los síntomas y a los pocos días el paciente vuelve y recae y vuelve a emergencia y no sale de ese círculo vicioso. Exacto. Los pacientes que acuden al médico especialista finalmente, pues obviamente reciben, se les hace el diagnóstico, se les hacen las distintas pruebas, reciben el tratamiento adecuado. Muchos de ellos hacen el tratamiento de forma correcta, otros no, porque lo que hacen es que utilizan el medicamento por un tiempo, pero luego inmediatamente se dan cuenta que ya el paciente está asintomático controlado, lo suspenden. Y ese es el grave error porque el asma es una enfermedad crónica. Claro. El paciente cree que el asma es como una infección, que tú la tienes durante un periodo de tiempo, se te curó, te tomaste un antibiótico y adiós. No. Doctor, y quería hacerle esta pregunta. La conexión entre el neumólogo y el alergólogo para combatir el... O sea, son especialidades afines. De hecho, yo colaboro con neumólogos colaboran conmigo. O sea, no tiene por qué haber una rivalidad. Lo que pasa es que nosotros, o sea, el neumólogo como nosotros, podemos tratar todo lo que es la parte clínica, ¿verdad? Okay. Pero luego la parte etiológica, o sea, el origen de la enfermedad la tratamos solamente nosotros. O sea, lo identificamos solamente nosotros porque, como he dicho antes, el 80% de la enfermedad asmática es alérgica. Exacto. Entonces, para eso el paciente tiene que ir a nuestra consulta a realizarse el screening, o sea, las pruebas cutáneas, pruebas de laboratorio que hacemos, para entonces nosotros decir, bueno, pues este paciente es alérgico al polvo, a los ácaros del polvo, al polen, al epitelio de un perro que tiene en la casa, de un gato, etcétera, etcétera. O aquellos pacientes que desarrollan asma en su área de trabajo, lo que es el asma laboral u ocupacional, que podemos tener ahí desde los que trabajan, las mujeres que trabajan en peluquerías, personas que trabajan en panaderías o reposterías, fábricas de automóviles, talleres de mecánica, talleres de pintura, talleres de banistería, todo tipo de oficio o trabajo donde haya exposición a partículas, ya sea de naturaleza animal, vegetal o productos químicos, pueden incidir en el sistema inmunológico a nivel respiratorio y provocarte síntomas respiratorios desde la rinitis o el asma. Entonces, retomando lo que es la evolución de la enfermedad, luego ya en la infancia, pues obviamente el niño que presenta los síntomas, al llegar a la adolescencia, que hay todo este cambio hormonal, se dice que hay ciertas hormonas, hormonas masculinas y femeninas, que le dan una cierta protección al paciente. Además que es una época donde el paciente acostumbra a hacer deporte, tiene una mejor condición atlética. Exacto. Los que sí hagan deporte, porque obviamente hay otros pacientes que a lo mejor por mala dieta, mala alimentación o la nula práctica de deporte, empiezan a presentar problemas de sobrepeso u obesidad, que es un factor agravante de esta condición. Entonces, eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que mencionarlo. Ahora en pandemia tuvimos ese problema que por el tema del encierro en los domicilios, pues muchos niños, muchos adolescentes no realizaron deportes y aumentaron de peso. Y eso no me lo dejan mentir los pediatras, los colegas endocrinólogos pediatras, que han atendido a muchos niños con problemas de obesidad secundario a este problema del encierro en la pandemia. Entonces, la obesidad es un factor agravante del asma. Por lo tanto, ese mito de que el asmático no puede hacer deporte, eso se cae de la mata. El asmático debe de realizar deporte, sobre todo deportes aeróbicos, llámese fútbol, baloncesto, béisbol, voleibol, ciclismo, correr, etcétera, etcétera. Sí, porque eso va a mejorar las condiciones respiratorias, va a aumentar la capacidad pulmonar y obviamente el paciente se va a encontrar mejor.
Sí. Entonces, llegada a la edad adulta, pues entonces hay, digamos, estamos durante ese tiempo, los 20, 30, 40 años de edad, que tenemos, digamos, un respiro. Digamos como que la enfermedad se mitiga. Puede ser que hayan pacientes que sí tengan síntomas, sobre todo aquellos que son fumadores, o estos que lamentablemente están utilizando el vaping o la juca, todas estas sustancias que son además de irritantes, son tóxicas para el ser humano. O sea, no te extrañe que dentro de 10, 15 años tengamos una gran cantidad de población joven con cáncer de pulmón u otras enfermedades respiratorias, probablemente secundarias al consumo de juca y del vaping. Wow. O sea, son productos mucho más tóxicos que la misma nicotina del cigarrillo tradicional. O sea que eso ya lo veremos, ya veremos las cifras dentro de una década, cómo los oncólogos van a estar con el grito al cielo, con la cantidad de gente joven con cáncer de pulmón o cáncer de riñón o cualquier otro órgano que de alguna manera estas sustancias tóxicas que penetran al cuerpo puedan agredir. Y luego, pues, como dije antes, las mujeres embarazadas, hasta un tercio de la población de las mujeres embarazadas pueden desarrollar asma o pueden tener un asma previo y empeorarse durante el embarazo. Y luego las personas de la tercera edad, que es un grupo minoritario, pero que también pueden ser personas que el asma aparezca por primera vez o que hayan sido personas que tuvieron asma en la infancia, se pasaron toda su vida adulta normales, asintomáticos, y en la tercera edad, a partir de los 65, 70 años de edad, vuelven a aparecer los síntomas de asma. Doctor, las recomendaciones finales para los pacientes asmáticos. Bien, lo que recomendamos los padres. Para los pacientes que padecen este problema de temprana edad, lo que tenemos que saber es si tenemos la sospecha de que el paciente empieza a presentar tos, sobre todo nocturna, de que el niño al jugar o al hacer cualquier tipo de actividad se ve limitada su actividad física, entonces debemos de acudir a un especialista, ¿no? Llámese alergólogo o llámese neumólogo, que somos los especialistas que vamos a atender esta patología. Lo más importante es hacer un diagnóstico a tiempo para tomar las medidas requeridas oportunas a tiempo, porque el asma, vuelvo a repetir, es una enfermedad que una vez se instaura es una enfermedad crónica, pero nosotros podemos controlar la enfermedad. Lo importante es hacerlo a tiempo y dar las medidas de educación preventiva a los familiares o al paciente para que tengan conocimiento de la misma. Exacto. Y sepan cómo actuar. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por haber estado acá a compartir en esta semana tan importante como el Día Mundial del Asma y hacer un llamado de conciencia para todas esas personas que están allí, para los padres sobre todo, los padres dominicanos. Y bueno, quisiera, doctor, que nos diera su teléfono, sus redes, sus contactos, para que compartan, para que toda la gente... Sí, mis redes sociales son @doc.josetorres. Yo trabajo en HS Medical Center en Naco, al teléfono 809-562-1680. Repítalo nuevamente, vamos a repetir. HS Medical Center, 809-562-1680. Y en Corazones Unidos, en los consultorios número 2, al 809-683-6185. Y mi Instagram es @doc.josetorres. Bueno, también lo pueden ubicar aquí. A la orden. También lo pueden ubicar aquí en Reporte Médico, se van en la parte de atrás, alergólogos, y ahí van a encontrar también parte de cómo pueden encontrar al doctor José Alberto Torres. Gracias por acompañarnos hasta este momento, y esto ha sido un nuevo episodio de Reporte Médico, una dosis de información saludable. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina.